Em, en la grabación pues les conté algo de un cálculo de rizado, ¿cierto? Que es similar a la tarea que tenían para hoy, ¿cierto? Ustedes deducen esas expresiones del rizado y a partir de allí pueden em, calcular algunos valores de L y también del condensador. Ese es un posible criterio. A veces hay que mirar, claro, pues acá de pronto no nos vamos tan por allá, solo lo hago como un comentario, pero a veces hay que mirar un poco, es la impedancia de salida del convertidor, ¿no? Entonces, bueno, en este que es un book, a ver, lo pinto así, pero puede ser en cualquiera. A veces hay que tener alguna consideración de la impedancia que se ve eh, por la carga, ¿sí? La que ve la carga. Las razones, pues, como ustedes vieron por allá en fundamentos, la idea de una fuente de voltaje es tener una baja impedancia de salida. Aquí, ¿qué va a pasar? Que esa impedancia es una función de la frecuencia, ¿no? Porque pues es un filtro LC, ¿cierto? No es simplemente un circuito resistivo, sino pues hay allí esas reactancias. Eso pues en el caso que la carga también tenga componentes reactivos, ¿sí? Entonces es solo un comentario, acá no lo vamos a tratar, pero pues hay, sí es bueno que sepan que ese no es el único criterio, pero digamos que sí es muy importante ese criterio de los rizados, ¿no? A veces también hay que mirar la impedancia y otras cositas por ahí. Pero bueno, aquí lo que alcanzamos a ver pues es esto básico. Bien, entonces vimos el book, mentiras, el book boost. El book, ¿cierto? Lo vimos de primeras, ¿cierto? Como para ver la idea general de estos convertidores, que es la de un filtro LC. Pero lo aplazamos porque, como les he contado, tiene un análisis un poquito diferente el rizado, debido a que este filtro LC se mantiene conectado siempre, este nodo de acá, a pesar de las conmutaciones del interruptor, ¿cierto? Cosa que no ocurre en los otros dos convertidores básicos que hemos visto. Entonces, en este caso, el análisis del rizado se hace un poquito diferente, pero pues es básicamente la misma idea. No es nada raro, sino pues es una consideración un poquito diferente. Entonces, yo ya lo tengo aquí hecho el análisis, lo voy a pasar rápido, ¿cierto? Son los mismos pasos que hemos hecho, pero pues al final miramos una cosa diferente. Bien, entonces, ay Dios. Entonces, ¿será que lo puedo pasar de una vez a la otra, al otro monitor? No, bueno, listo. Entonces, el convertidor book, como lo tenemos ahí, la misma señal de control para el interruptor, los circuitos de cada intervalo como los tenemos acá, ¿cierto? Entonces, interruptor en la posición 1, tengo la fuente de voltaje conectado al filtro y la resistencia, como está aquí a la izquierda. Filtro en la posición 2, la fuente queda al aire y me queda L paralelo, C paralelo, R. ¿Listo? Cada uno de esos subcircuitos han estado presentes en los otros convertidores que hemos analizado. Si se fijan, este aparece en el segundo intervalo del boost, ¿cierto? Y este nos aparece en el segundo intervalo de buck boost, ¿cierto? Entonces, son exactamente los mismos circuiticos, ¿cierto? Claro, de convertidores diferentes. Y pues se hace aquí el análisis, ¿cierto? Voltaje en la inductancia, voltaje en el generador, menos el del condensador. En este caso, el voltaje de la inductancia es menos el del condensador, ¿cierto? Porque aquí está más en el nodo de referencia, entonces queda con signo menos. Las corrientes, entonces lo podemos ver, podemos hacer este nodito de acá, entonces la corriente en la inductancia es la del condensador,
Uy, ¿será que la embarré aquí en un signo? Ah, no, mentira, sí está bien. Entonces, la corriente de la inductancia es la del condensador más la de la resistencia. O si yo despejo la del condensador, pues es la corriente de la inductancia menos la de la resistencia. Listo. Para el segundo intervalo, la corriente, entonces si nos fijamos, este nodo de acá es exactamente el mismo de acá. ¿Sí? Como les decía al comienzo, pues esa es la particularidad de este convertidor, ¿no? Entonces, el voltaje en el primer intervalo es diferente, el voltaje en la inductancia me refiero, es diferente en los dos intervalos. La corriente en el condensador, aquí sí pasa algo particular, ya vamos a ver cuál es la consecuencia de eso, y es que son iguales en ambos intervalos, ¿cierto? Antes, cada variable tenía de estas dos que son la derivada, ¿cierto? El voltaje en la inductancia, la corriente en el condensador, en cada intervalo tenían un voltaje diferente, un valor diferente, perdón. Pero en este caso, con la corriente nos pasó que van a tener el mismo valor, ¿cierto? Aplicamos la aproximación de bajo rizado, entonces simplemente cambiamos las variables que cambian lentamente, las que son la integral, ¿cierto? Voltaje en el condensador, corriente en la inductancia, las reemplazamos por su valor promedio, tenemos las expresiones que hay ahí, luego hacemos balance de flujo y de carga, ¿cierto? Y nos queda, después de un rato, eh, esta ecuacióncita que tenemos acá. Una forma rápida, digamos, uno puede empezar por este punto de acá, ¿no? Entonces este es para balance de flujo, ¿cierto? Voltaje en el inductor. Entonces uno puede saltarse de una vez hacia este paso de acá. Uno ya sabe que eh, es el voltaje, ¿cierto? El valor en el primer intervalo por la duración del intervalo, más el valor en el otro intervalo por la duración de ese intervalo. Y sabemos que los periodos de conmutación se nos cancelan, ¿no? Este se va con este y esto se va con esto, ¿cierto? Entonces, BG menos BC y menos BC. BG menos BC menos BC. ¿Sí? Entonces, pues ya cuando se acostumbren no es necesario que hagan toda la integral, sino que pueden saltar de una vez a este paso de acá. Anotémoslo acá. Entonces, con la práctica, se puede desde este paso. Claro, en la medida que se sientan cómodos. Si van más a la fija planteando la integral, pues plantéenla, ¿cierto? Es mejor hacer las cosas bien hechecitas. Lo que pasa es que yo ya he hecho esto muchas veces, entonces pues me lo salto, ¿cierto? Porque es un proceso también que ya vimos. Lo que es nuevo sí, sí lo vamos a ver con calma, pero el resto ya ustedes conocen cómo es el procedimiento. Bien, entonces de allí despejamos, llegamos a esta conclusión, que el voltaje promedio en el condensador es el voltaje de entrada multiplicado por el ciclo útil, que nos coincide con lo que planteamos al puro comienzo sobre el convertidor Buck, ¿cierto? Sin haber visto toda esta teoría de análisis del convertidor, ya sabíamos, ¿cierto? Analizándolo desde el punto de vista de señales o que ustedes vieron en sistemas dinámicos, que aquí yo tenía una señal cuadrada, ¿cierto? En este punto B cuadrado, B cuadradito, y con esto simplemente le estaba sacando el promedio. Con este filtro LC le sacaba el promedio.
¿cierto? Esa era la forma intuitiva de verlo. Y pues nos coincide con lo que resulta del análisis. Hagamos entonces ahora para la corriente, ¿cierto? Entonces, primer intervalo por la duración más segundo intervalo por la duración. Acordémonos que el valor era el mismo. Vamos a subrayar esa parte. Era el mismo. ¿Cierto? Era el mismo en el paso 3, en el paso 2, entonces pues también van a ser iguales en el paso 3. La corriente del condensador, el intervalo 1 es igual a la del intervalo 2, haciendo esta aproximación de bajo rizado. ¿Cierto? Entonces tenemos el valor de la corriente y L menos la corriente de la resistencia por la duración del intervalo, lo mismo por la duración del intervalo. Despejamos y ¿qué nos va a quedar? Que la corriente en la inductancia es igual a la corriente de la resistencia, ¿sí? Voltaje condensador sobre R, ¿cierto? Si lo miramos desde el punto de vista de dinámicos, ¿cierto? Que uno sabe, bueno, ¿cómo es este circuito en DC? Pues este condensador es un abierto y esto es un corto, la inductancia es un corto. Como este es un abierto, la corriente que va por acá, por la resistencia, es la misma que va a ir por acá por la inductancia. Entonces, ese es el resultado que intuitivamente podemos ver, ¿cierto? Simplemente desde el análisis en estado estacionario DC, sin meterse en nada de conmutaciones ni nada, es que la corriente DC de la inductancia es la misma corriente DC de la resistencia. Y pues haciendo este análisis nos da lo mismo, ¿no? Corriente de la inductancia es lo mismo que la corriente de la resistencia, es decir, voltaje. Listo, hasta ahí como el mismo análisis de siempre. Nada más. Hacemos este paso de, para simplificar, reescribir las ecuaciones en función de los valores promedio para simplificar, ¿cierto? Entonces al paso 3, las expresiones del paso 4, simplemente se hace allí un poquito de álgebra y bueno, tenemos allí pues estas expresiones, ¿cierto? Esta de acá y esta de acá para voltaje en el inductor, ya simplificado en términos de, acordémonos que la idea es simplificar un poco, que nos quede en función de VG, de' y R, ¿cierto? De cosas constantes conocidas, ¿cierto? Por si se puede simplificar algo, pues sea una expresión que uno pueda entender más intuitivamente, no un larguero ahí matemático que no significa nada. Cuando aplicamos esa simplificación a la corriente de la inductancia, del condensador, perdón, entonces nos pasa algo chistoso, ¿no? Entonces aquí era IL menos BC sobre R, ¿cierto? Era esta de acá arriba, IL menos BC sobre R. Pero IL, el valor promedio, nos dio BC sobre R. Entonces nos da BC sobre R menos BC sobre R, 0. Entonces, de los pasos anteriores vimos que la corriente del condensador, en este convertidor en particular, tenía el mismo valor en ambos intervalos. Y ahora, además de ser igual, resulta que es igual a 0. Eso no ha pasado antes, ni con el buck boost, ni con el boost que ustedes analizaron. Vamos a ver qué consecuencias nos trae eso. Entonces hacemos el dibujo, ¿cierto? El dibujo del voltaje en la inductancia, pues normal, cuadradito, como, bueno, rectangular, ¿cierto? Como estamos acostumbrados, pero este de la corriente en el condensador, pues nos dice que es 0 en ambos intervalos, entonces pues es 0. Acordémonos que ese voltaje en el
esa corriente en el condensador es la capacitancia por la derivada de el voltaje, ¿no? Entonces, si esta es cero, ¿qué nos quiere decir? Que el B sub C es una constante, ¿sí? Es como si fuera un DC perfecto sin rizado. Entonces, nosotros sabemos que eso no es así, que eso tiene algo de rizado, ¿cierto? Porque el, el filtro, pues, no es ideal, no cancela todas las frecuencias, ¿no? Tiene una respuesta en frecuencia, sí, entre más alta la frecuencia, pues menos ganancia, pero, o más atenuación si lo quieren ver, pero siempre sobrevive un poquito ese rizado. Y las aproximaciones que hemos hecho hasta ahora, pues nos dan otra cosa, ¿cierto? Entonces, aquí la aproximación ya no es tan realista, ¿sí? Bueno, las aproximaciones usadas hasta el momento, digamos que son muy ideales, ¿cierto? Porque nos dice que esa corriente es cero, pero nosotros sabemos que no es así. Y pues si uno le hiciera caso a eso, pues cualquier condensador sirve, ¿no? Uno pone ahí un picofaradio y tiene rizado cero. Uno pone ahí un faradio y también tiene rizado cero, que pues sabemos no va a ser así en la práctica, ¿cierto? Ese condensador de la UST nos va a afectar el rizado en el voltaje. Entonces tenemos que recurrir a otra aproximación que nos ayude a estimar ese rizado. Listo. Entonces, ¿cuál es el truco que vamos a hacer? Ay, ¿será que yo no tengo acá? Ay, Dios mío, se me olvidó abrir el Simulink. Entonces, bueno, ya les muestro en el Simulink cuál es la idea, pero les voy contando mientras esto abre el MATLAB, pero no el Simulink. ¿O será que abrió rápido? Bueno, de todas maneras lo va a hacer como en mamarracho, aquí en los apuntes, ¿sí? Para poderlo asociar después en la simulación. Pero ¿qué va a pasar? Entonces, nosotros tenemos, bueno, aquí viene un pedazo del circuito, luego tenemos la inductancia, tenemos el condensador y tenemos la resistencia, ¿cierto? Y bueno, pues ahí tenemos nuestro nodito que nos interesa. Sabemos que la forma de la corriente aquí en la inductancia, pues es un DC con un rizado, ¿cierto? Y la aproximación nos dice, vea, el rizado en este condensador es muy pequeño. Entonces vamos a hacerle un poquito de caso a eso y pues si este voltaje no tiene rizado, bueno, vayámoslo escribiendo acá, este es I sub L. Si este voltaje no tiene rizado, ¿cierto? Viene siendo un DC puro. Entonces, eh, esta corriente en la resistencia, pongo las flechitas, esa corriente en la resistencia sería un DC, ¿cierto? Y sub R sería un DC puro con un valor de B sub C sobre R. Y ya vimos que el nivel de C de esto, hagámoslo con otro color,
Este nivel de C es el mismo nivel de C de acá, ¿cierto? Porque nos dio que la I sub L promedio es igual a B sub C promedio sobre R. Entonces, ¿qué hay en el condensador? Pues el rizado. ¿Listo? Aquí en la inductancia tenemos rizado más DC. En la resistencia tenemos DC puro, aproximadamente. Entonces, ¿qué hay en el condensador? Pues lo que falta, el rizado. Con promedio 0. ¿Listo? Entonces vamos a tener que la I sub C es esto de acá, ¿cierto? Y si hacemos el nodo, pues I sub C es I sub L menos I sub R, es decir, la señal DC más rizado menos el DC, pues nos queda el solo rizado, ¿sí? ¿Listo? Este computador es como lentico. Entonces veamos esto en el computador. Si es que se digna a funcionar. Y veamos esas tres. Yo las tengo en un scope donde está. Ah, sí, ya lo pesqué. Bueno, dejémoslo que simule. Hallamos en este caso, ¿cierto? Solamente el rizado en la corriente del inductor, ¿cierto? Volviendo acá a nuestros pasos normales. Si planteamos el voltaje en el inductor y a partir de ahí, pues miramos cómo sería la corriente, ¿cierto? La triangular con un nivel de C. Y sabemos que esa tiene un valor pico de delta IL, ¿cierto? Como le pusimos nosotros. Y podemos calcular ese delta IL, ¿cuánto es? ¿Cierto? Como vimos con el Book Boost y como hicieron ustedes con el Boost para la tarea. Y bueno, pues uno puede a partir de eso, pues obtener una expresión, ¿cierto? Una formulita para el delta IL. Y sí, pues lo que dice allí, si la corriente en el condensador fuera de forma cuadrada, como hemos hecho en los anteriores, pues el proceso se hace igual, ¿sí? Como hicimos con el Bubus, como hicimos con la tarea. Pero si no, que es este caso, ¿cierto? Que la derivada nos está dando triangular. Antes las derivadas nos daban ambas rectangulares. En este caso, la del botón de la inductancia nos dio rectangular. Y en este caso, de manera diferente a los otros dos convertidores que hemos visto, el rizado en el condensador nos dio con forma de onda triangular. ¿Listo? Entonces vamos a mirar unas características de esa señal. A ver, que ya simuló. Entonces, bueno, este es el book, ¿cierto? Normalito. Y miremos en este scope que está la corriente de la inductancia, la del condensador y la resistencia. Si le doble clic, o es que está pensando, parece que está pensando. Eso espero. Ya. Listo. Entonces, bueno, allí tenemos el transitorio. Recuerden que el cálculo que hace MATLAB del promedio móvil es un poquito descachado al comienzo, ¿cierto? Porque tiene un retardo. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es el estado estacionario, ¿cierto?
Y pues tenemos allí algo como lo que les decía, ¿no? Entonces la amarilla es la corriente en el inductor, si se estará viendo bien. Bueno, me avisan si de pronto no se ven bien las gráficas, si están muy delgaditas las rayas, yo las puedo poner más gruesitas. ¿Cierto? Entonces la amarilla es la corriente en la inductancia, la corriente en la resistencia es la anaranjada. Si se fijan, es más o menos plana, pues a comparación de la inductancia tiene mucho menos rizado. Aunque pues ahí se alcanza a notar que tiene algo de rizado. Pues si no fuera así, no habría rizado de voltaje, ¿cierto? Y vean que la corriente en el condensador, que es la azul, es más o menos la misma forma de onda amarilla, solo que quitándole el nivel de C. ¿Sí? Son la misma forma de onda. Yo por aquí las tengo en otro scope. Este de acá, ¿es ese? Sí. Sí. En donde vamos a ver que son bien parecidas. Sí. Vean que son igualitas, o sea, uno ve esas gráficas y prácticamente es lo mismo. Claro, estas son bien rectas, las de la inductancia, que son la corriente, es la corriente de la inductancia, es la de arriba. Estas pendientes son bien rectas, son bien planitas. Estas tienen un poquito de curva, de pronto no se alcanza a notar, pero esta es un poquito cóncava, un poquito con curvita aquí. Esta también tiene un poquito de curvita, tal vez más hacia arriba, pero son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que esta está alrededor de un valor de C, que es como casi 12 amperios, bueno, para este ejemplo que simulé, y esta sí está alrededor de 0. Acordémonos que el componente de C, ¿cierto? Acuérdense de Fourier, si uno descompone la de la inductancia en el DC y los armónicos, etcétera, pues la corriente del condensador va a ser la misma, con excepción del DC, que sabemos que corriente DC en el condensador es cero. Entonces, por eso está allí alrededor de cero. Si no me creen, lo podemos reconfirmar. Ahí, la embarré. Otra vez. Sí. Y bueno, y si me creen, pues de todas maneras comprobémoslo. Miremos la amplitud del rizado. A ver, cuadro esto bien con flechita. ¿Cierto? Miremos el valor pico a pico, ¿no? Esto que vamos a medir es 2 veces delta IL. Y nos da, por aquí está, 838 miliamperios en delta IL. Miremos cuánto es en el delta, bueno, 2 delta IL, ¿cierto? Porque es pico a pico, para el caso de la corriente del condensador. Entonces, nos varió, pues acá prácticamente nada, ¿sí? 2 miliamperios, pero básicamente lo mismo, ¿sí? Antes era 838, ¿cierto? Y para el condensador, entonces nos mira estos puntos de acá, que coinciden también, y pues es básicamente la misma onda, ¿no? Yo no tengo una de la corriente de la resistencia sola. Como que no. Muy chistoso yo, para ver ese rizado un poquito mejor. Miremos si aquí yo las puedo ir quitando. Así. Entonces, ahí dejé solo la de la resistencia y pues sí tiene cierto rizado.
pero como veíamos, pues es muy pequeñito en comparación al de el inductor, ¿no? Ese rizado de la corriente en la resistencia, pues existe, pero pues es muy poquito. Claro, entonces estas curvitas que están acá en el rizado de la corriente en la resistencia es lo que provoca también que esta corriente del condensador tenga un poquito de curvita también. Así que esto no sea perfectamente recto, sino que tenga un poquito de curva. Claro, ahí no se alcanza a notar casi. Bueno, de pronto si ustedes miran ahí con cuidado, sí lo alcanzan a ver, pero es prácticamente no se ve, ¿no? Entonces, no son iguales, pero una buena aproximación puede ser decir que son iguales, claro, quitando el nivel de C. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis nosotros? Entonces, esta es la corriente en el condensador, ¿cierto? Es un copy-paste de la gráfica que les había mostrado. Y entonces, bueno, anotemos ese primer detalle, ¿cierto? Sabemos que desde acá hasta acá hay dos veces delta y L, ¿cierto? A pesar de que estamos hablando de la corriente en el condensador, sabemos que tiene la misma forma que la corriente en la inductancia, la misma forma de onda, solo que corrida el nivel de C, ¿cierto? Quitándole el de C. Ah, bueno, aquí ya tenía algo de los dibujos que les había mostrado antes, ¿cierto? Y aquí tenemos nivel de C más promedio, aquí solo promedio, entonces el de C se va por el condensador. Bien. ¿Qué es lo mismo? Entonces nosotros hacíamos la integral, ¿cierto? Antes hacíamos la integral, ¿sí? Teníamos el voltaje, integrábamos, dividíamos, ¿qué? Dividíamos entre la inductancia para tener la corriente en la inductancia, ¿cierto? Entonces, voltaje, una rectangular. Integral de una rectangular, pues una onda triángulo. Si ahora la derivada es triangular, ¿cuál va a ser la integral? Pues unas parábolas, ¿cierto? De su cálculo lo recordarán. Entonces veamos cómo es ese voltaje, creo que ya lo vimos por acá. Entonces veamos acá la corriente en el condensador, ¿cierto? Nuestra señal triangular y su integral. Como vemos, pues ahí ese voltaje tiene un poquito rizado, está bien planito, ¿cierto? Si uno los mira y que sean completos, pues el rizado en la corriente en la inductancia se nota, el del condensador pues es mínimo, ¿no? Entonces acerquémonos para mirar un poquito más. Ahora hagamos zoom, pero solo en el eje Y. Y ahí tenemos. A ver, otro poquito acá, como para ver 3 periodos. 1, 2, 3. ¿Listo? Ay, bueno, hubiera sido mejor. ¿Será que meto esto en los apuntes? Oye, sí. Bueno, ahorita hago el copy-paste de esta gráfica. Hagamos 2 periodos. Pero voy a aprovechar la que ya tenemos al otro lado para eh, que miremos una particularidad de esa señal que nos va a ayudar a analizarla muy fácilmente, ¿cierto? De esta corriente en el condensador. Entonces, nosotros sabemos que por el balance de... es que ese amarillo no se ve ahí en lo blanco. Por el balance de carga, nosotros sabemos que el promedio móvil de la corriente en el condensador es 0, ¿cierto? O sea, si yo integro esta señal triangular en un periodo de conmutación, me debe dar 0. ¿Eso qué quiere decir? Entonces,
Bueno, resaltemos que aquí está el 0. ¿Cierto? Ahí está el 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta área de aquí arriba, que como maluco ese dibujo. Bueno, hagámoslo en otros colores. ¿Cierto? Que esta área de arriba, que estoy tachoneando en verde, es igual a esta área de abajo. ¿Cierto? Entonces, área verde es igual a el área roja. Claro, el área roja pues es negativa. Bueno, si quieren pongámoslo como menos área roja. ¿Cierto? Sabemos eso. ¿Qué más sabemos? Que esta señal tiene de acá para arriba, bueno, ya lo dijimos, pero repitámoslo a ver qué pasa. Este pico tiene una magnitud de delta IL. ¿Por qué? Porque es simplemente la misma corriente de la inductancia, pero corrida el nivel de C. Y este pico de aquí abajo, pues es menos delta IL. Hay otra particularidad, entonces les voy a pedir que hagan un esfuerzo mental. Yo sé que uno no se acuerda de esas vainas, pero probablemente en el colegio ustedes vieron geometría. Y entonces ustedes se acuerdan que dos líneas rectas, ¿cierto? Cuando yo miro los ángulos opuestos, pasa que este ángulo de acá, digámosle alfa, es este mismo ángulo de acá. ¿Listo? Porque son opuestas por el vértice. Son dos líneas rectas, ¿cierto? Bueno, intuitivamente se nota que esos dos ángulos son iguales. Si yo lo miro a este lado, va a pasar lo mismo, ¿no? Si yo digo este ángulo de acá se llama beta, este ángulo de acá también va a ser beta, que es este mismo ángulo de acá, beta. Entonces, este triángulo amarillo y este triángulo rojo tienen dos ángulos iguales. Como la suma de esos tres ángulos, pongámosle que este se llame gamma, da 180, ¿cierto? Este alfa más beta más gamma es 180. Y este otro ángulo de acá, más alfa y beta, también tiene que ser 180, pues entonces este también va a ser gamma. Entonces, ¿se acuerdan por allá de geometría del colegio que si todos los ángulos son iguales, los triángulos son semejantes, ¿cierto? Es decir que son de la misma forma, aunque pueden ser de diferente tamaño, ¿cierto? Sí, como una versión escalizada, una versión con zoom de la otra. Pero, como en este caso, también tenemos esta restricción, ¿cierto? Que las áreas, bueno, si quieren en valor absoluto, son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los ángulos son iguales, ¿cierto? Esos triángulos, son triángulos similares. Y como además tienen la misma área, entonces resulta que son idénticos, ambos triángulos, ¿sí? Entonces, ambos triángulos, no, bueno, no ambos, sino los triángulos, los dos triángulos son iguales.
¿Y qué? ¿Y eso en qué nos ayuda? Entonces, toda esa carreta es para poder afirmar que, como son iguales, este tiempo que dura acá, ¿cierto? Que digamos es la base de ese triángulo, digamos base 1, va a ser igual a esta base 2 de este triángulo, ¿sí? Del segundo triángulo. Y yo también sé que, bueno, pongámosle las unidades que son de una vez. Son tiempos, ¿cierto? Ay, se me fue la mano aquí. Son tiempos, ¿cierto? Entonces este tiempo 1 y este tiempo 2 son iguales. Y también sé que la suma de ellos dos debe ser igual al periodo de conmutación. Conclusión, entonces como los triángulos son iguales, T1 igual a T2 igual a T medios. Ya, toda esa carreta era para decir que el T1 y el T2 son iguales. ¿Eso para qué nos va a servir? Entonces ahora sí para calcular algo de esa forma redondita. Es que aquí esos dibujos están muy pequeñitos. Voy a hacer el copy-paste. A ver, permítanme un minuto porque yo no caí en cuenta de también pasar esa gráfica y pues para poderle hacer los dibujitos encima es interesante tenerla aquí también. Entonces, permítanme un segundo. Y la paso aquí al cuaderno. Entonces, tallazo, ya, está aquí, ¿cierto? Bueno, hagamos una cosa mejor, agreguémosle algo interesante y pongamos unos cursores, digamos, para marcar, ay Dios, para marcar los cruces por cero. ¿Sí? Así nos puede ayudar más esas rayitas de los cursores. Y ahora sí, copy paste. Tac. Y a ver si se ve lo de abajo. Listo. Así. Pasa aquí al otro lado. Vamos a ver. Ya. Bueno, lo que pasa, les voy contando qué es lo que ocurre. Yo en el computador hago el copy paste, pero toca esperar a que se actualice en el tablet para poderla rayar. Vamos a ver. Y todavía no. Ay, Dios. ¿Cómo hacemos para forzar la sincronización a ver, clic derecho, sincronizar? Ya. Otra vez. Haga caso. ¿Por qué no hace caso?
Listo. 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 Entonces ya está aquí en los apuntes. Bien. Entonces, ¿para qué puse esas rayitas yo de los cursores? Entonces, fijémonos que esos cursores están en los cruces por cero de la corriente, ¿no? Entonces, ¿cierto? Tengamos presente que aquí está nuestro cero, ¿cierto? En esta recta de acá. Entonces, aquí es un cruce por cero, aquí es un cruce por cero. Es decir que por acá la I sub c es mayor a cero, ¿cierto? Y por acá la I sub c es menor que cero. Y sabemos, acordémonos, que estamos mirando, hay que paso aquí. Estamos mirando que, recordemos que la corriente en el condensador, la derivada del voltaje. ¿Y esto para qué era? Ah, bueno, entonces, en todo este pedazo de acá, ¿cierto? En la mitad positiva de la señal, ¿cierto? Cuando la corriente es positiva, estamos diciendo que la pendiente del voltaje es positiva, ¿cierto? O sea, aquí la señal va subiendo, ¿sí? La pendiente es efectivamente positiva porque desde el mínimo hasta el máximo va subiendo. ¿Qué pasa en esta mitad de acá, la mitad negativa? Pues tiene que ir bajando, ¿cierto? Hasta acá. Digamos, si hubiera un tercer cursor, la idea sería, a ver, ¿cierto? Que nos hubiera hecho esa rayita, ¿cierto? Entonces en la mitad negativa, cuando la corriente es negativa, la pendiente del voltaje es negativa. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo acá? Recordemos, es hallar el delta V sub C. Eso es lo que nosotros necesitamos. O el 2 delta si queremos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues es el rizado en el voltaje. Si sabemos ese rizado en el voltaje, vamos a ser capaces de tener un criterio, desarrollar un criterio para calcular el valor del condensador que necesitamos. Lo que no habíamos podido hacer cuando la corriente pues nos daba cero, ¿no? Ya ese cero sabemos que pues, es una aproximación que sirve para ciertas cosas, no nos sirve para el rizado, entonces usamos una aproximación un poquito más precisa que ya no es esa cosa plana, sino una triangular. Bien. Entonces nosotros sabemos que la corriente en general es derivada de carga con respecto al tiempo, ¿cierto? Sí, por eso es que un amperio es coulombs por segundo, ¿cierto? O si uno quiere, entonces uno puede decir que la carga es la integral de la corriente, que es función del tiempo, respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el truquito que vamos a usar acá? Resulta que esa integral yo la puedo calcular desde acá. Entonces acordémonos, ¿no? Esto es cero, si queremos. Bueno, no es exactamente cero. Bueno, más bien, seamos un poquito más precisos y nosotros sabemos que este intervalo de acá es de medios, ¿cierto? Por lo que calculamos antes, la base de los triángulos es la mitad del periodo, por lo que ambos triángulos son iguales, el triángulo de arriba y el triángulo de abajo.
Entonces, esta es una forma de onda de corriente. ¿Qué es toda esta área? Pues la carga, ¿cierto? La carga es esa área. ¿Listo? Entonces, esa es la carga, pero fíjense que esa carga ocurre cuando yo estoy cambiando en el voltaje 2 delta V sub C. Ahora lo mismo, ¿no? Yo podría hacerlo para esta parte menos Q, ¿cierto? Hacer lo mismo y a esto correspondería un menos 2 delta V sub C, ¿cierto? Porque cambia desde pico positivo hasta el pico negativo. Entonces está recorriendo 2 veces el delta. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa carga, ¿verdad? Que lo estamos haciendo con el positivo, es igual a ¿qué? A base, ¿cierto? Es el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Base por la altura, ¿cierto? Acordémonos que son la misma forma de onda. La corriente en el condensador es la misma forma de onda de la inductancia, solo que cambia un DC. Bueno, escribámoslo acá, ¿cierto? Acordémonos que de aquí a aquí hay delta IL, a pesar de que estamos hablando de la corriente en el condensador. Y de ahí hacia abajo también hay delta IL. Bueno, si quieren con un menos. En magnitud es lo mismo. Entonces base por altura sobre 2, ¿no? ¿Listo? Y nosotros sabemos por las propiedades de los condensadores, nosotros también sabemos por allá de su física eléctrica que han visto, que la carga es la capacitancia por el voltaje, ¿cierto? En este caso, ¿cuánto fue el voltaje en el tiempo en el que yo acumulé toda esta carga? Cuando yo tenía carga cero y acumulé toda esa Q, ¿cierto? Acá, ¿qué pasó en el voltaje? Cambió, lo vamos a escribir acá, vale la pena, cambió 2 delta de B sub C. ¿Listo? Entonces, ese voltaje es 2 delta de B sub C. Listo. Entonces, esta expresión que nos quedaría, la carga, pues es esta misma de acá. Bueno, hagámoslo de una vez y pongamos que esa carga es un cuarto de T por delta IL es igual a la capacitancia por 2 veces delta de B sub C. Entonces ya, eso era lo que queríamos. Relacionamos el delta de B sub C, que es lo que nosotros queremos controlar. Nosotros queremos decir cuánto rizado va a haber cambiando el condensador. ¿Qué tiene de particular esto? Que antes los rizados eran independientes, ahora, de alguna forma, se ve cómo afecta el rizado de corriente en la inductancia en el rizado del condensador. El rizado de voltaje en el condensador, ¿no? Son proporcionales. Despejemos esto un poco para ya tener nuestra expresión. Entonces nos quedaría que delta V sub C es igual a 1/8 ¿de qué?
de T sobre C, ¿cierto? Por delta y L, ¿no? Listo, bueno, aquí está desarrollado también, ya lo tenía aquí hecho, pero pues a veces es un poquito mágico ese proceso, pero pues, o sea, lo hice acá, no se me ocurrió hacer el copy-paste que hice, pero pues es lo mismo, ¿no? Y es la misma conclusión a la que llegamos. Delta de voltaje en el condensador es periodo de conmutación por rizado de corriente en la inductancia, ¿sí? El valor pico del rizado sobre 8 veces la capacitancia, ¿cierto? Esa expresión de allá, si es la misma de acá, sí. ¿Listo? Ya, entonces, con esa expresión que está ahí en esfero más gruesito, pues ya podemos hacer el diseño de nuestro convertidor. ¿Sí? Si nos dicen, necesita, como la tarea, ¿sí? O como el ejemplo del video de simulación, nos dicen, necesito un rizado de voltaje en el condensador de 0,5%. Ah, listo, entonces ya sabe cómo hacer. También creo que les contaba en el video que pues, suele usarse más en función de la frecuencia. Entonces lo podemos dejar como delta I sub L 8C por la frecuencia de conmutación. Si queremos plantearlo como la forma de la ecuación de diseño, pues entonces C es igual a delta IL ¿sobre quién? 8F por delta B sub C. ¿Cuánto nos dio esa delta IL? Entonces, si queremos, para simplificar, nosotros podríamos reemplazar esa expresión de acá. ¿Listo? Les queda de tarea, si lo quieren mirar, es hacer un poquito de esa álgebra, reemplazar esa función, ¿cierto? Ese valor de delta IL aquí en esta expresión. Entonces nos va a quedar que, pues este delta IL, acordémonos, entonces dejámoslo acá, que es función de D, de prima, T, L, ¿y qué más? No, ya, nada más, ¿cierto? O bueno, 1 sobre F si queremos. ¿Listo? Entonces, pues las relaciones nos van a dar cuadráticas, ¿no? Ya no es proporcional al tiempo, sino va a ser el I cuadrado o con la frecuencia, con el cuadrado de la frecuencia, si lo quieren ver como el inverso. Listo, ya, ese es el paso que a veces hay que dar adicionalmente en los convertidores que tienen esa característica de un filtro LC que nunca se desconecta la L de la C. Listo, ya con eso podrían como enfrentarse al análisis de cualquier convertidor en estado estacionario DC. Listo. Em, bueno, de esto podríamos hablar mucho más. ¿Sí? Hay un montón de técnicas de análisis de esto, ¿cierto? De convertidores. Entonces, les voy a contar un poquito, como nos queda un poquito de tiempo, como 40 minutos, les voy a contar algo que sirve para la tarea que les voy a dejar. Es una tarea fácil, pero sirve también para el análisis y facilita ciertas cosas de las ecuaciones, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es? Entonces, volvámonos al Book Boost que veníamos analizando hace unos días. Ahí.
Si estamos acá, ¿cierto? Que nosotros hicimos todos esos pasos. Esto fue lo de la clase de hace 8 días, ¿cierto? Esta era la formulita que tenían que usar para la corriente en el inductor, que algunos me preguntaban. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les voy a contar? Nosotros, bueno, desde segundo semestre por lo menos, algunos de pronto hasta vieron eso en el colegio, pues vieron que un circuito tiene asociada una ecuación diferencial, ¿cierto? O bueno, digamos en general una ecuación. ¿Cierto? Como hicimos acá nosotros en los primeros pasos, ¿cierto? Yo tengo esta ecuación del paso 2, ¿de dónde la saco? Del circuito del paso 1. Y yo podría también hacer al revés, ¿no? A partir de unas ecuaciones, pintar un circuito que siga esas ecuaciones. Claro, aquí no tendría sentido pasar de estas ecuaciones del paso 2 al circuito del paso 1, porque pues ya lo tenemos en el paso 1. ¿Qué es la propuesta que les hago? Que es un método de modelado muy útil como para ver esto más chévere. Entonces, en las ecuaciones por intervalos no es interesante porque ya tenemos el circuito por intervalos. Pero ¿qué pasa si a estas ecuaciones del estado estacionario, ¿cierto? Del balance de flujo y balance de carga, les hallamos el circuito equivalente? ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, miremos, ¿no? Acordémonos. Entonces, yo partía allí de este voltaje en el inductor, hacía todo el desarrollo, pa, 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 pa. Nunca iguales a cero, sino hasta el final, ¿sí? Entonces, claro, en los apuntes que ustedes tienen, todavía no estaba esto que está ahí en esfero negro. Entonces, yo les decía que se iban las T's, ¿cierto? Y no había necesidad de igualar a cero hasta el final. Entonces, ese cero, pues, es lo mismo que el voltaje promedio en el inductor, que sabemos que tiene que ser cero, ¿sí? Entonces, yo tengo esta ecuación de acá, ¿cierto? Que simplemente sale del balance de flujo, ¿cierto? Este pedacito de acá es lo mismo que está en negro y eso es igual a el voltaje en el inductor. Entonces, yo puedo, antes de igualarlo a cero, decir que es igual a el voltaje en el inductor. ¿Sí? Todavía no digo que es igual a cero, sino que lo dejo en función de ese B sub L. Ya miramos qué pasa si lo hago cero o no. Y lo mismo pasa con el balance de carga del condensador. Lo mismo va a pasar con la corriente en el condensador. ¿Sí? Yo arranco desde acá, yo digo corriente promedio en el condensador, hago todo este desarrollo, ¿cierto? Hasta acá nunca he usado la igualación a cero, ¿cierto? Esto es igual a la corriente promedio en el condensador y bueno, después digo que es cero, ¿no? Es como si me hubiera saltado este paso en negro. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí, esa expresión es esta misma. Solo que en lugar de igualar a cero, pues igualo a lo que estaba al comienzo. No hice nada. O sea, lo del negro es como de donde comencé hasta donde llegué. Entonces, con esas dos ecuaciones en negro, yo puedo hacer algo muy interesante y es deducir el circuito que se conecta con esa ecuación. Porque ahora sí es chévere y antes no. O sea, acá no tenía sentido porque teníamos los circuitos, ¿cierto? Porque estaba partido por intervalos. Pero estas ecuaciones del balance de flujo y de carga, esas ecuaciones en negro, ya tienen la unión de ambos intervalos. Ya no son intervalos separados. Cuando yo hago balance de flujo y balance de carga, yo estoy uniendo lo que pasa en ambos intervalos.
¿Listo? Entonces yo, a partir de esas ecuaciones, yo puedo inventarme un circuito. Hagámoslo, a ver qué pasa. Yo después, o sea, ustedes tienen este archivo, yo se los tengo que subir. Ah, y a propósito, yo tenía que corregir una cosa, se las voy a contar de una vez porque si no, qué pena la interrupción, pero es que si no lo hago ahora, de pronto se me olvida. Yo les había contado de el interruptor de doble polo, doble tiro y se los pinté mal. Estaba pensando en una cosa que se utiliza en algunos convertidores y les pinté esto, pero no es así. De hecho, ese de polo sencillo, ¿qué? Doble polo, doble tiro, es como 2 de polo sencillo, ¿qué? Perdón, de polo sencillo, doble tiro. Es como tener 2 de esos, pero están metidos como en una misma cajita. Perdón el cambio de tema, pero es que si no lo hago ahora, es que me he acordado varias veces de hacerlo y se me ha olvidado. Entonces, no lo hago de una vez. Listo para que no queden estafados. Y les voy a empezar a dejar algo de material adicional, como para que ustedes lo guarden por si algún día necesitan. Entonces, de la primera parte les voy a dejar una lectura de lo de vainas renovables, que vimos así como la carrera, un documentico de la UME, que es una cosa ahí, um, ¿cómo es que se llama eso? Unidad de Planeación Minero-Energética del gobierno, ¿cierto? Que eh, pues tiene como un resumen de eso, ¿sí? Para que ustedes, si en algún momento de la vida necesitan, pues tengan donde volver a mirar eso. Entonces, además de ese documento, les voy a dejar uno con algunos de estos relevos, como son en la vida real, ¿sí? Estos son como unos básicos, en la vida real existen unos más complicaditos, pero esa es la idea. Listo, bueno. Entonces, ¿por qué me acordé de esto? Porque ustedes tienen este PDF, la versión anterior que acabo de corregir, que no tiene unas cositas que les he contado hoy. Creo que no tiene lo de esfero negro. Entonces, le voy a agregar unas cosas y vuelvo y se los subo. ¿Listo? Para que yo les aviso cuando ya esté la versión nueva para que puedan actualizar ese PDF que tiene ese errorcito y que no tiene esto que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, como les venía contando, ya ahora sí volviendo al tema, entonces a partir de esas ecuaciones de los balances de flujo y de carga vamos a hacer un circuito y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿esto qué es? Un voltaje más un voltaje igual a otro voltaje, pues eso es una malla. ¿Listo? Yo puedo escribir esto de esta forma. P sub G por D es igual a B sub L menos, bueno, es que esto con el Buck Boost es un poquito, bueno, hay que tener cuidado con los signos. Ya ahorita vemos que con el Buck Boost es un poquito raro. Ustedes van a hacer esto mismo con el Boost de tarea para dentro de 8 días. No se demoran nada haciéndolo. Y de pronto simular los circuitos también. Bueno, eh, entonces pues esto es un voltaje, ¿cierto? El VG es una constante y es un voltaje controlado por una D. Entonces puede ser una fuente dependiente. ¿Sí? D por VG. ¿Y qué más hay ahí? La inductancia. Pero como estamos hablando en DC, vamos a pintarla como un corto. Ya ahorita la pintamos como en un modo fantasma, si quieren, como para acordarnos que estuvo allí, ¿cierto? Bueno, pintémosla de una vez. Así en modo fantasma, con ese gris clarito, ¿cierto? Tenemos que aquí está nuestro B sub L, ¿cierto? Y entonces este voltaje, este.
B sub L, y este tenemos, entonces pintémoslo más menos. Ese rombo me quedó como un poquito extraño. De la primera tarea me enviaron unas como sin nombres ni nada, y de varios grupos, de 2 grupos me enviaron 2 tareas diferentes. Yo no sé ahí como que cuál califico o qué, porque sin la marcaron, bueno. Yo a los grupos que les paso eso les escribo para mirar cómo organizamos eso mejor. Listo, entonces este circuito tiene esta misma ecuación de acá. ¿Estamos de acuerdo? D por BG es igual a P sub L más menos B sub C promedio por D. Simplemente hice el proceso al revés, ¿no? Si a mí me dicen, tome ese circuito y sáquele la ecuación, pues le da uno esta ecuación de acá. ¿Qué es esta ecuación? B sobre R. Ya hablando del flujo de carga. B sobre R, que es una corriente. Y sub L por una constante, una corriente. Y sub C, una corriente. ¿Cómo la podemos pintar? Pues como unas fuentes de corriente, ¿cierto? Pues antes lo hicimos con fuentes dependientes de voltaje, pues hagámoslo ahora con fuentes dependientes de corriente. Ah, bueno, organicemos un poquito la expresión antes para que nos quede un poquito más chévere. ¿Cómo la podemos hacer? A ver. Bueno, empecemos por el lado de la inductancia. No, mentiras, dejémoslas todas con el mismo signo mejor. ¿Cierto? Simplemente voy a traer del lado derecho la corriente promedio del condensador igual a 0. Ya, esto es una corriente, una corriente, una corriente. Entonces, vean que todas tienen signo negativo. Entonces, yo puedo tener 3 fuentes de corriente. ¿Sí? Digamos que ese puede ser el nodo de arriba. Entonces, yo pinto esa. Esta puede hacer referencia, pongámoslo. Bueno, como ya están saliendo del nodo, entonces, claro, vean que si yo multiplico por -1 a ambos lados, pues las puedo dejar todas positivas, ¿no? Yo puedo dibujar un mismo circuito eléctrico de varias formas, ¿no? Una de esas, pues, es esta, ¿cierto? Pinto las corrientes saliendo, y ya con eso me evito el menos. Entonces tengo este término de acá, de la inductancia. ¿Por qué escojo ese orden? Pues es el orden como en el que está el convertidor, ¿no? Está la inductancia, luego el condensador y luego la resistencia. Ya vamos a ver que sigue siendo pues conveniente mantener ese orden físico de las cosas. Está la inductancia, luego ¿qué viene? El condensador. Claro, como estamos en DC, pues ya está en modo fantasma. Entonces lo pintamos grisecito. La corriente promedio del condensador. Y, ¿cierto? Con signo menos. Y el término que nos falta, que es B sub C sobre R. Entonces, si a mí me dicen, plantee ley de Kirchhoff de corrientes de este circuito, pues les da esta ecuación, ¿cierto? Solo que esta vez lo hicimos al revés. Y listo. Entonces, vean que, fíjense que esto viene representando nuestra resistencia, ¿cierto?
Esto viene siendo el condensador, esto viene siendo la inductancia y aquí hay unos cambios, ¿cierto? Con estas fuentes dependientes que van a representar como los cambios que hace nuestro convertidor. Pero bueno, antes de eso, entonces agreguemos una cosita. Si este es el inductor, ¿cierto? Si ese es el fantasma del inductor, ¿para qué nos sirvió pintar ese fantasma? Para poder decir que aquí va la corriente del inductor promedio. Esa sí existe. Esa sí no es fantasma. Y lo mismo acá. Si este es el condensador, si la corriente va más o menos, pues su voltaje, si está bien pintado así, bueno, su voltaje va a estar así. ¿Listo? Y ese sí existe, ese no es cero ni nada. Lo que es cero, pues es la derivada. ¿Sí? El condensador en DC se porta como un abierto, ¿cierto? Por eso está allí como si no estuviera. Y la inductancia, pues es como un corto, ¿no? Pero, pues allí está. Entonces, fíjense que si yo analizo ese circuito, si yo resuelvo esos dos circuitos que tengo ahí, voy a poder obtener estas mismas expresiones que obteníamos de los valores promedio. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que pues uno puede darse mañas y simular esto. ¿Qué es lo que pasa con ese modelo del circuito? ¿Qué tiene de particular que no tiene rizado? Es más, solo es DC. ¿Listo? Son fuentes de voltaje, fuentes de corriente. Si ven la de fundamentos de electrónica de potencia, eso que está allí, fantasma de voltaje en la inductancia y corriente del condensador, pues ya no es fantasma, sino está ahí de verdad, ¿no? El voltaje de la inductancia es cero y la corriente del condensador es cero solo en estado estacionario. Si están analizando el comportamiento dinámico, ¿cierto? Como cuando uno prende el convertidor que tiene esos transitorios, pues ya no es cero. Y uno pone allí esa inductancia, ese condensador, y se porta como si uno sacara el, eh, el valor promedio, o más bien, el promedio móvil de las señales. Entonces, ¿qué es lo chévere de esto? Que uno puede analizar el convertidor, pero ya no hay switches. ¿Sí? Que era lo nuevo, lo raro, que uno, ay, pero esto qué hacemos con este switch? Ya aquí ya no está. Ya no hay switches. Claro, ¿cómo está tenido en cuenta su efecto? Con esta D, con esta de prima, con esta de prima. ¿Listo? Así es como estamos teniendo en cuenta el efecto del switch. ¿Y dónde está la fuente de voltaje? Ella no está solita. Aquí nos aparece acompañada de la D. Entonces nos falta una ecuación que la tenga en cuenta a ella. ¿Listo? Entonces, miremos cómo funciona este circuito. Acordémonos cómo es el buck boost. Entonces, durante el primer intervalo, la corriente que entrega esta fuente, durante el primer intervalo, es igual a la corriente de la inductancia, ¿cierto? Están en serie y en paralelo también. Y en el segundo intervalo, esa corriente es cero. Entonces, ¿cómo sería el dibujo de la corriente de la inductancia? De la fuente, perdón, ¿cierto? Que es el elemento que nos falta tener en cuenta acá. Bueno, lo voy a hacer aquí al lado. Pues las hojas van a quedar ahí con un espacio gigante en blanco, pero pues ustedes porfa le hacen zoom. O, no, ya sé qué voy a hacer. Voy a seguir aquí abajo y ya ahorita hago copy paste del otro, ¿no? Pero pues ustedes ya saben de dónde salió. Entonces, modelo de circuito equivalente.
circuito equivalente. Entonces, si uno quisiera verlo, puede ser ese un paso 9. Bueno. Ese modelo es muy útil cuando uno tiene que... Uy, enloqueció esto. A ver, quieto. Cuando uno tiene que hacer unos análisis un poquito diferentes, ¿cierto? Como por ejemplo, tener en cuenta la resistencia que va en serie con la inductancia, que es un parámetro muy importante en la BOOST. Yo en algún momento les conté que claro, si uno mira la expresión de la BOOST, ¿cierto? De la ganancia, ¿cierto? O el factor de conversión, el MDD, que es 1 sobre 1 menos D. Si D es 1, pues da 1 sobre 0, infinito, ¿no? Entonces, si uno mira esa función, uno dice, no, pues yo puedo pasar de 10 voltios a 1000 voltios sin problema. Pero pues en la práctica eso no es así, debido a la resistencia parásita en el inductor. Entonces, ese es el análisis que ustedes van a hacer de tarea, y ese análisis pues es un poco más fácil con estos modelos, ¿sí? ¿Hay pregunta? Ve, por aquí me escribieron algo en el chat. Ah, no. Bueno, entonces la tarea que van a hacer es agregar esa resistencia parásita a la inductancia y mirar cuál es el efecto que tiene. Entonces van a ver que la ganancia ya no es infinita. Les hago aquí el mamarracho, ya lo borro para que no se confundan. Entonces en la BOOST, en teoría, el MDD pues va así hasta infinito, ¿no? Pero debido a la resistencia parásita en la inductancia, él va a hacer algo así, al comienzo se parece y después entonces esto es por el efecto, ¿cierto? Ese va a ser el MDD por la R serie de la inductancia. Entonces, la tarea es que ustedes van a obtener el modelo de circuito equivalente de la BOOST, pero una BOOST que tiene esta resistencia en serie a la inductancia. Y van a calcular el MDD y les debe dar algo así como lo anaranjado. También van a calcular potencia de entrada, potencia de salida y eficiencia. Idealmente, en esto, habíamos dicho, la eficiencia es del 100%, 1, porque esto no consume potencia, esto tampoco consume potencia. L y C no consumen, ni el switch, en teoría, pero en la práctica esto consume, el inductor consume, porque es un montón de alambre, el capacitor consume, ¿cierto? Porque tiene allí unas vainas parásitas, y el switch también consume, ¿cierto? Porque los transistores, pues así tengan muy poquito resistencia encendido, pues tienen alguito, unos miliohmios. Y eso puede llegar a ser significativo. Bien, listo. Entonces para eso sirve el circuito equivalente. Entonces les había contado que nos falta un circuito y es el de el nodo de entrada o la malla de entrada, ¿cierto? Que teníamos nuestra fuente, que le íbamos a mirar la corriente a nuestra fuente y sub G. Si le puse ese nombre acá, pongámoselo. Y sub G.
Entonces, en el primer intervalo, I sub G es I sub L. En el segundo intervalo, la corriente es 0. ¿Listo? Entonces, primer intervalo vale I sub L, lo aproximamos al promedio, ¿cierto? Con la aproximación de bajo rizado, como hemos hecho siempre. Luego es 0 y después otra vez, ¿no? Aquí es T y aquí es dt. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el truquito acá? Vamos a calcular esa corriente en promedio móvil. Vean que aquí lo que tenemos es promedio móvil, y por eso en esos circuitos ya no hay switches y no hay rizado, porque todo está planteado en términos de promedio móvil. ¿Sí? Es promedio móvil, una cosa que es DC, 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 una cosa que es promedio móvil. Entonces vamos a hacer lo mismo para ese pedazo de la entrada que nos faltó. Entonces, el truco de siempre. 1 sobre T, la integral en un periodo de la corriente de la fuente respecto al tiempo. ¿Qué va a ser? Entonces, I sub L, bueno, hagámoslo primero, 1 sobre T, I sub L, ¿cierto? Ya sabemos que va a salir de la integral y que ese intervalo dura D por T más el segundo intervalo que es 0 por D' por T, ¿cierto? Si uno hace aquí la integral y la divide, no sé qué, pues va a llegar a lo mismo, ¿no? Son los pasos de siempre que pues aquí, como ya los hemos hecho, pues me los voy a saltar. Y además que quedan 20 minuticos nada más. ¿Listo? Entonces eso nos va a dar igual a, ¿cierto? Se nos van las T's, entonces, y L por D, ¿cierto? Este segundo término pues da 0. Y las T's se nos van. Entonces, corriente promedio en la fuente y sube L por D. Pintémosle el circuito. ¿Cierto? Así como hicimos con las dos ecuaciones anteriores de balance de flujo y balance de carga, miremos ese de el nodo de entrada. Entonces, ese circuito, pues, bueno, ¿cómo más podríamos verlo? Bueno, entonces tenemos nuestra fuente, que es una fuente DC, ¿cierto? Y le estoy sacando una corriente, que es I sub L promedio por D. Entonces ya ahora sí, con esos tres circuiticos, ya tengo la descripción del convertidor. Desde la entrada, con el V sub G, hasta la carga. Pero la carga es una resistencia, porque está esto aquí como una fuente de corriente. Bueno, no pasa nada, se puede cambiar, ¿no? Fijémonos que es una fuente de corriente controlada por voltaje, pero ese voltaje que la controla es el mismo voltaje que tiene ella, ¿no? Porque aquí acá hay V sub C. Entonces esto se porta exactamente como una resistencia. Eso es lo mismo que una resistencia que tiene un voltaje de sub C. Se comporta igual esta fuente de corriente a esa resistencia. Entonces yo, una resistencia de R, yo simplemente puedo cambiarla. Entonces volvamos a pintar todos estos circuitos teniendo eso en cuenta. Después, yo tengo una duda de qué tanto alcanzaron a ver en sistemas dinámicos, qué tanto alcanzaron a ver um, de transformadores. Bueno,
Y ahorita les hago ahí la encuesta. Para simplificar la cosa, me voy a saltar la inductancia, ¿cierto? Ya sabemos que por esta malla circula y subele. Eso es lo que nos importa. La inductancia ya sabemos que la podemos cambiar por un corto. El otro semestre, si siguen en este énfasis, entonces van a ver que se deja la inductancia y se usa el modelo promedio, que es muy útil porque uno ya se libera del switch y de estar analizando los circuitos. Y lo mismo acá. Lo que nos interesaba era saber que aquí se nos fija un voltaje de sub C, pero esto pues es un abierto. Entonces ya lo voy a pintar sin esos elementos que habíamos dicho como modo fantasma, ya los vamos a suprimir. Ya tenemos la información que necesitamos de ellos. Que era que pues esta corriente de acá es I sub L promedio. ¿O será que lo pinto acá? Bueno, es que quedó como chiquito ahí. Y el circuito que nos falta. Entonces, bueno, acordémonos que el buck boost invierte, ¿no? El voltaje. Entonces, por eso allí está un poquito raro ese signo, pero pues tranquilos, ¿no? Simplemente es tenerlo en cuenta para pues estar allí con claridad. L de prima, chan, chan. Ya sabemos que ahí va el condensador, lo que nos interesa de ese condensador fantasma es saber que ahí está el voltaje, no sé qué. Ah, bueno, y habíamos dicho, ya se me olvidó lo que habíamos dicho, y es que esto lo íbamos a cambiar por, ay, ¿qué hice? Por una resistencia, ¿no? Ya sabemos que se porta exactamente igual esa fuente de corriente a la resistencia, entonces lo podemos cambiar sin ningún problema, y lo que nos interesaba era que esto es B sub C promedio. Entonces, fíjense en algo curioso de esto. Entonces son 3 circuitos, pero pues la idea sería tener un circuito. Pero resulta que esos 3, ahí donde ustedes los ven, están conectados entre ellos. ¿Cómo así? Entonces vean que aquí, esto, la D, la vamos a tomar como una constante. ¿Sí? Yo controlo el convertidor para que haga cierta cosa, entonces yo le pongo un D constante. Ah, yo estoy con el boost y yo quiero, ¿qué? ¿Cómo era la tarea? De 12 a 48. Entonces tengo que poner el ciclo útil en cuánto, punto 75. Bueno, lo que lo tenga que poner, pero es una constante. Esto es una constante, esto dimos que es una constante. Entonces, este B sub C nos aparece acá, es este mismo de acá. Y lo mismo, esta corriente que tenemos acá es la corriente que está circulando acá, claro, multiplicada por un D'. ¿Listo? Y pues acá también pasa que esta corriente que circula está relacionada con esta por un D. Entonces, sí están conectados esos circuitos entre sí. Quiero preguntarles, porfa, levanten la mano. Pues acá lo vamos a ver. Pero quiero saber si alcanzaron a ver en sistemas dinámicos, en transformadores, cómo reflejar una impedancia. ¿Sí? Si en el secundario yo tengo, si en el secundario de un transformador, a ver, les pinto acá el monacho a toda velocidad. Yo tengo un transformador, ¿cierto? Y aquí tengo una impedancia Z y este tiene una relación de conversión de 1 a N. Entonces, ¿yo qué impedancia veo desde acá? Desde el primario, ¿qué impedancia vieron? Se ve acá. ¿Eso lo vieron en dinámicos? ¿Sí? ¿Cuánto es Z in en función de Z y de la relación del transformador? Por favor, Sí, levanten la mano. pero yo ¿Sí me lo vi? acuerdo personalmente.
Si lo vieron, aunque sea de rapidez. Levanten la mano. ¿Los otros no lo vieron? Bueno, como que la mitad. A ver, cuento. Ah, bueno, pero sí, sí, casi una buena parte. Listo, gracias, ya pueden bajar la mano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en el transformador? Que ustedes vieron en sus dinámicos, ¿no? Si aquí yo tengo un voltaje, bueno, pongámoslo acá. Si yo tengo un voltaje del primario, ¿qué voltaje tengo yo acá? Tengo el voltaje del primario por N, ¿cierto? ¿Cierto? Porque pasó de 1 a N. Si yo aquí en el secundario tengo una corriente I de secundario, ¿qué corriente tengo acá? I del primario. Entonces, esa I del primario sabemos que es N veces la corriente del secundario, ¿cierto? Porque la corriente se refleja con el inverso, con 1 sobre N. Y de ahí sale, ¿cierto? Que esta impedancia Z es, pues, ley de Ohm, ¿cierto? Voltaje sobre corriente. Entonces, en términos del primario, entonces me va a quedar que Zin, ¿para qué hago la deducción? Bueno, hagámosla a ver qué pasa. ¿Cuánto queda? 9 minutos, si alcanzo. B primario sobre I primario. Y, bueno, entonces dejémoslo B primario. Y sabemos que I primario es N por I secundario, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer algo y es que voy a multiplicar y dividir por N. Entonces, si vuelvo y organizo esto, yo puedo dejarlo como BP por N sobre I sub S sobre N al cuadrado. Y eso azul resulta que es esto de acá, es Z, ¿cierto? Entonces uno puede reflejar, ¿cierto? Los voltajes multiplicados por la conversión, por el factor de conversión, las corrientes divididas por el factor de conversión y la impedancia pues se cambia de esta forma, ¿no? Con N al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque pues una N por el voltaje, otra N por la corriente, entonces queda N al cuadrado. Entonces, fijémonos cómo es esto. Una corriente de acá es una constante por la del secundario. El voltaje de acá es una constante por la del secundario. Fíjense acá, esta corriente es esta por una constante. Este voltaje de acá es el voltaje de acá por una constante. ¿Estamos? Entonces, ¿será que lo pintamos al revés de una vez? Pintémoslo al revés, no se vayan a asustar. Es exactamente el mismo circuito. Sí, pero es para que las direcciones me salgan bonitas. Pero es lo mismo. ¿Qué? ¿Sí cambié o lo volví a pintar igual? No, si lo cambié, iba para abajo, lo puse para arriba y volteé el voltaje. Listo. Y la resistencia, pues voltearla es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto de acá
es como un transformador. Es un transformador. ¿Sí? IL, y aquí que tengo IL por D'. Aquí tengo B sub C, aquí tengo B sub C por D'. Ah, bueno, y aquí voy a hacer este otro cambio de signo. No se me vayan a asustar, no se me vayan a asustar. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces esta fuente era más menos, y había un menos por fuera, entonces lo voy a poner menos más, y quito este menos de acá, bueno, lo voy a dejar como un más, ¿cierto? Pero es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que acá, es lo mismo. Sí, pero es para que quede bonito en forma de lo de transformador, ¿sí? Entonces, este voltaje de acá, bueno, lo que les decía al comienzo cuando empecé esto, ¿no? Que este voltaje es negativo y este también, ¿no? Entonces, esto de acá a acá es positivo. Yo sé que en los libros no lo explican con el book boost, yo creo que por esta razón de esos signos, pero bueno, el mensaje es simplemente que es como si esto fuera, esto anaranjado. Bueno, sí, allí ustedes, con el boost es más fácil que tiene de tarea. Entonces, esto es como si fuera un transformador que tiene relación de D' a 1, pero tiene la ventaja que no tienen los transformadores que usan inducción magnética, que si uno pone DC en un transformador, pues impedancia de vanado, pues cero, ¿no? En teoría cero, en la práctica pues es una resistencia, pero a una corriente altísima. Entonces, si no lo quema, de pronto sí va a disparar una protección o algo, ¿cierto? Si uno le pone DC a un transformador. Entonces, este es como un transformador de los otros, pero que deja pasar el DC. Entonces, eso se reemplaza a veces por un simbolito como el del transformador, pero le superponen un monacho para decir que es DC, ¿no? Entonces, DC y AC. Sí, pero eso se porta como un transformador. ¿Y qué pasa en este? Este es como otro transformador, pongámoslo moradito, ¿qué hora es? Apenitas. Entonces, este es la misma vaina, es otro transformador, ¿sí? Aquí tengo B sub G. Aquí tengo B sub G por una constante. Aquí tengo I sub L. Aquí tengo I sub L por esa constante. Entonces, esto es como si fuera un transformador de 1 a D. ¿Listo? Entonces, vean que tengo 1 a D. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el voltaje? Tengo VG, aquí tengo VG por D'. Por D, perdón. VG por D. Si a la entrada de ese transformador tengo D por VG y hago la reducción sobre D', aquí voy a tener VG por D sobre D', ¿cierto? Porque este fue un transformador reductor y pues aquí tenemos un signo menos, ¿no? Entonces vean que este es el mismo M de D, ay, aquí es D', ¿no? Este de prima de acá. Entonces vean que este es el mismo M de D que dedujimos hace 8 días. Y lo mismo, los valores promedio, este valor promedio de la corriente se puede deducir también a partir de este circuito, este voltaje también se puede deducir de este circuito. Entonces, eh, tiene ese propósito, ¿cierto? Como de introducirlos al análisis de estos circuitos. Cuando tiene dinámica, pues esa inductancia y ese condensador que eran fantasmitas se van a dejar. Eso no les va a entrar en el parcial, solo es estado estacionario, ¿cierto? Pero pues para que se enteren que existe ese análisis y tener la idea de que a la larga un convertidor de estos funciona como un transformador, pero que también convierte DC. ¿Sí? Y que ese número de vueltas, ¿cierto? Acordémonos que dependía del número de vueltas, pues ahora va a depender, el N del transformador, dependía allí de la relación del número de vueltas, aquí va a depender es de el ciclo útil de
con el que yo controle el interruptor, el switch. ¿Listo? Pero pues esa es la idea, ¿no? Y al igual que en el transformador de AC, en condiciones ideales la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Eso no pasa en la vida real. Entonces ustedes la tarea, claro, como siempre yo les hago bien un enunciado allí en el, ¿cómo se llama? En el Teams, es que van a hacer este mismo circuito para el boost, pero no el boost que han hecho hasta ahora, sino agregando una resistencia en serie al inductor. ¿Listo? Ese desarrollo está hecho en el libro de Erickson Marcimovich, capítulo 2 o capítulo 3, está allí la tarea, está ahí hecha la tarea, pero pues la idea es que entiendan y lo puedan hacer. Les cuento que está en el libro por si de pronto tienen una confusión o algo o quieren complementar, pues tal vez también allí está con una explicación mejor hecha, ¿cierto? Por lo menos con unos dibujos más derechitos que los míos. Y lo bueno de esa explicación con el boost es que pues lo de los signos es un poquito más claro y creo que este circuito que tocó agregar al final allí no es necesario porque el boost tiene la característica de que la inductancia siempre está conectada a la fuente. Entonces, solo van a hacer un circuitico y el otro. Creo que no es necesario el otro. Bueno, ustedes lo miran allí en el libro o pues se dan cuenta si les hace falta algo para dejarlo planteado así, ¿no? Que esto es lo que uno tiene en la vida real, una fuente de voltaje. El convertidor, que es todo esto, y al final una carga, ¿cierto? Esos dos elementos tienen que aparecer en el circuito equivalente porque es lo que uno tiene por fuera en la vida real. Listo, entonces esa tarea les va a quedar y voy a empezar tema, digamos hasta acá, bueno, los convertidores podría ser mucho más y más tema. Como les he dicho, pues hay toda una materia para eso en el énfasis. Pero nosotros dejamos hasta acá entra el parcial. Y para la clase asíncrona, para esta hora que nos queda, entonces voy a empezar lo de componentes magnéticos. Entonces voy a hacer un repasito de lo que ustedes vieron en física eléctrica. Claro, no se asusten, no van a hacer esas integrales triples, integral de línea, no sé qué, no, tranquilos, que coordenadas, no, nada de eso. Porque en los componentes magnéticos, pues hay unas geometrías muy sencillas, entonces esas integrales como complicadas, pues se vuelven aquí simplemente una multiplicación, ¿no? Se vuelven muy sencillas, muy sencillas, pero sí es importante eh, los conceptos, ¿no? Los conceptos que hay allí, las leyes, que Ampere, que Faraday, ¿cierto? Recordar eso bien, porque pues es lo que nos sirve para diseñar estas inductancias en los convertidores. Y vamos a ver de pronto también un poquito, repasar esto de que vieron ustedes en esto que les comenté acá de transformadores, también hablamos un poquito. No es más, muchachos. Nos estamos hablando. Cualquier duda, por favor, me Profe, escriben. yo tengo ¿Sí, una pregunta. ¿Es señor? posible que usted nos pueda compartir ese archivo de OneNote para que nosotros lo podamos revisar? Sí, o sea, yo les dejo el PDF. Pero como tal, compartir como el OneNote. O sea, es que en otras clases como que no lo comparten y uno siempre puede revisar así todo y se actualiza siempre al instante, pues así a medida que usted lo va editando. Y igual nosotros no lo podemos editar. O sea, acá por Teams, ¿sí? Sí, o sea, usted puede compartir todos los archivos de OneNote y ya pues cada que usted lo edite igual ya a nosotros también nos queda para revisarlo de una vez. Entonces no tiene necesidad de cambiarlo a PDF ni nada. Bueno, voy a mirar. Pues lo que me gusta de PDF